Bien, jóvenes, entonces nos encontramos prácticamente en nuestro módulo de hidróxidos y así a lo largo de este módulo hemos ido viendo básicamente todo lo que es hidróxidos en esencia, cómo es que se han trabajado cada uno de ellos, ¿no? Hemos visto diversos ejercicios, hemos desarrollado prácticamente, si más no me acuerdo, unos 2 de cada uno como para que se nos quede así bien, bien grabado, ¿no? De acuerdo justamente a lo que se nos presenta aquí en esta parte, en la tablita de la parte superior. ¿Se acuerdan que sacamos toda esta información a la pizarra prácticamente para poder desarrollarlo así, ¿no? Con ayuda de ustedes hemos desarrollado cada uno de estos ejemplos para que ustedes puedan completar tanto su módulo como también para practicar, ¿no? Para ejercitar. También hemos visto parte de anhidridos, que anhidridos básicamente es el desarrollo o el proceso, el procedimiento para poder nosotros finalmente obtener la fórmula en sí, en específico de los anhidridos. El desarrollo es el mismo, ¿no? También es en ASPA, utilizamos los estados, bueno, las valencias, ¿no? De los elementos químicos o estados de oxidación, como también se le llama, ¿no? Para poder desarrollar justamente estas funciones. Pero aquí en esencia es que nosotros estamos trabajando con un no metal, con un oxígeno que finalmente nos va a dar como resultado un anhidrido. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a encontrar básicamente en anhidridos, o sea, el desarrollo es el mismo, pero en lo que sí varía o lo que prácticamente es lo que aumentan acá, los no metales suelen tener de 2 a más estados de oxidación o valencias, ¿no? Por lo que en este caso, por ejemplo, vamos a tener en cuenta, vamos a recordar un poquito el tema de más de 2 estados de oxidación. Ya no solamente era oso o ico según el estado de oxidación mayor o el estado de oxidación menor, sino ya en este caso vienen a trabajar 2 estados de oxidación más, los cuales vendrían a ser hipooso si es que es un extremo menor, hiperico si es que es un extremo mayor, ¿no? Entonces, eso vendría a ser básicamente la esencia de la nomenclatura para estas funciones químicas como son los anhidridos u óxidos ácidos, ¿no? Acá teníamos los ejemplos, ¿no? Los ejemplos del anhidrido carbónico, el anhidrido sulfuroso y el anhidrido perclórico. Entonces, en primer lugar, lo que ustedes tienen que identificar cuando pueden encontrar una nomenclatura es identificar el elemento, en primer lugar, ¿no? En este caso, el anhidrido, bueno, se le añade, ¿no? Se le añade porque está cumpliendo la regla que es un metal más un oxígeno. Sin embargo, ¿cómo yo puedo determinar si es que sí o sí se está cumpliendo la regla? Determinando el elemento, ¿no? Buenos días, Nelly. Vamos, como les voy diciendo, ¿no? En primer lugar es identificar el elemento. En este caso tendremos, por ejemplo, anhidrido carbónico. Ustedes ya creo que están en la capacidad de poder identificar de qué elemento químico estamos hablando, ¿cierto? A ver, ¿quién de ustedes Profesora, recuerda? buenos días, disculpa. ¿Qué tal, María? Buenos días. Ustedes me imagino que ya se encuentran en la capacidad de identificar de qué elemento químico estamos hablando. No estamos hablando del anhidrido carbónico, que es la función general o un resultado de la formulación, pero de qué elemento químico en esencia se está hablando ahí, por ejemplo. ¿Quién de ustedes tiene una idea, ¿no? De cuál es el elemento base con el que se está trabajando? A ver, chicos, vamos despertando ya. No, ya estamos en clase. ¿Qué elemento químico les trae a la mente el anhidrido carbónico? A ver, chicos, ¿quién de ustedes puede opinar? ¿Se acuerda? ¿Tiene alguna idea? Uy, todavía están durmiendo. Bien, vamos nuevamente repitiendo lo mismo, ¿no? Los anhidridos básicamente están conformados por un no metal más un oxígeno, ¿no? Hablamos de no metales dentro de la tabla periódica con los grupos generales que estos establece,
¿no? Ya les había explicado desde la primera clase hasta la segunda, creo que también, donde hablábamos básicamente de la estructura de la tabla periódica, donde yo les indicaba estos grupos son no metales, estos grupos son metales, estos grupos son metaloides y demás, ¿no? Pero ¿cuáles eran los que nos iban a interesar más? Metales y no metales, ¿no? Básicamente ellos eran los que nos iban a interesar más. ¿Por qué? Porque con ellos vamos a trabajar más. Los demás no es que no sean importantes, sino que van a tener base básicamente en otro tipo de funciones o en otro tipo de reacciones. En este caso nos centrábamos solamente en estos elementos. Entonces, anhidridos básicamente nos determina el hecho de que sea la fusión de un metal más un oxígeno. Pero yo quiero saber cuál es el elemento químico con el cual se está trabajando, ¿no? ¿Cuál es el que se está trabajando, que se está desarrollando en este carbónico? ¿Cuál es el elemento químico no metal, no metal con el cual se está trabajando en el primer ejemplo? A ver, chicos, está fácil para que lo puedan identificar, ¿no? El CO2. Ya, muy bien, Gino, gracias por tu participación. Pero claro, en este caso, su compañera nos da la formulación final, ¿no? Del anhídrido carbónico, que vendría a ser el CO2, pero yo les consultaba en esencia cuál es el elemento químico con el cual se está trabajando. Y bueno, les voy a decir básicamente en este ejemplo para que los otros ya ustedes puedan responder normal. Si hablamos de carbónico, estamos hablando básicamente del carbono, ¿no? El cual, de acuerdo a sus estados de valencia con los cuales está trabajando, cambia su nombre y tiene la terminación ico. Pero por lo general, el elemento químico con el cual se está trabajando es el carbono. ¿Por qué? Porque ya al ser anhidrido, quiere decir que va a ir el oxígeno sí o sí, ¿no? Entonces, acá el elemento químico primordial o el que está determinando básicamente esta formulación vendría a ser el carbono. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que identificar, chicos, para que puedan trabajar en primer lugar, porque si no sabemos los elementos químicos, entonces nos va a venir una nomenclatura y ni siquiera vamos a saber de qué nos están hablando, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que lograr identificar. Ahora, pasemos al anhidrido sulfuroso. En el anhidrido sulfuroso, ¿de qué elemento químico yo estaré hablando? ¿Cuál es el elemento químico que es primordial dentro de esta nomenclatura? Ojo, como ya les dije, si es anhidrido, el oxígeno va a estar sí o sí, ¿no? Pero ya hablamos del sulfuroso. ¿De a qué se refiere esta nomenclatura? ¿De qué elemento químico nos da referencia, básicamente? Aquí tienen que separar la terminación, básicamente, la terminación de la nomenclatura. El oso ya no interviene y nos quedamos con sulfur prácticamente, ¿no? Y esa partecita de sulfur, ¿a qué elemento químico nos hace referencia? Al azufre, Miss. Al azufre, excelente, Azucena, exacto, ¿no? Entonces, aquí Azucena, que ha identificado que justamente el elemento químico es el azufre, ella va a ir directamente a su tabla periódica y va a poder identificar azufre. A ver, ¿cuáles son sus estados de oxidación? Tiene 2, 4 y 6. Y tengo que termina en oso, ¿no? Ah, entonces, ¿con cuál está trabajando? Así de esa manera se hace un poquito más fácil el poder desarrollar estas formulaciones, ¿no? Entonces, esa es la manera clara y excelente como nosotros tenemos que identificar los elementos químicos con los cuales se está trabajando. ¿Para qué? Para poder yo identificar las valencias o los estados de oxidación con los cuales sí o sí está trabajando en esa nomenclatura. Bien, ahora tenemos el anhidrido perclórico. En este caso, ¿cuál es el elemento químico en esencia con el cual se está trabajando?
quitamos en primer lugar el anhidrido, que ya de por sí nos indica que va a haber un oxígeno, ¿no? Y tenemos perclórico. Si nos acordamos de la regla, básicamente, el per y el ico eran agregados, ¿no? De acuerdo al estado de oxidación. Pero me quedo con clor, ¿no? Me quedo con el pedazo de la palabra que es clor. Entonces, ¿a qué elemento químico básicamente se le está atribuyendo o con cuál se está trabajando en esencia? Chicos, está fácil. Nuevamente les leo, es perclórico. Entonces, ¿con qué elemento químico se está trabajando? A ver, alguien que tenga una idea, por lo menos, ¿no? Es bueno decirlo, ¿no? Decirlo para poder de repente sí era la respuesta correcta, ¿no? La que se estaba buscando. A ver, chicos, es anhidrido perclórico. Entonces, ¿qué elemento químico es el que se está trabajando aquí? Bien, en el primero estábamos trabajando con el anhidrido carbónico y el elemento en esencia era el carbono, ¿cierto? En el segundo, su compañera nos indicó que la parte de sulfur básicamente se asociaba al elemento azufre. En este caso estamos con el anhidrido perclórico y quisiera que ustedes me indiquen a qué elemento químico hace referencia o con cuál se está trabajando. Al cloro, Miss. El cloro, exacto, exacto, Lucena. Sí, exacto, es el cloro, ¿no? Y si ustedes verifican nuevamente en su tabla periódica, van a su tabla periódica y buscan los estados de oxidación del cloro, van a identificar que justamente tenemos esto que está entre paréntesis, ¿no? El 1, el 3, el 5 y el 7. Esos son sus estados de oxidación básicamente del cloro. Pero, como me dice perclórico, entonces yo tengo que identificar con cuál de ellos está trabajando para que el nombre haya cambiado de esta manera, ¿no? Y en este caso, bueno, se identificó al 7. ¿Por qué? Porque cuando tiene más de 2 estados de oxidación, el último o el extremo mayor siempre lleva como prefijo la palabra o en este caso, no me acuerdo cómo se le llama. Bueno, el inicio va a ser con per y el sufijo va a ser con ico, ¿no? Entonces, sí o sí va a terminar de esta manera, va a cambiar el nombre del elemento, ¿no? Ya no va a ser cloro, va a ser perclórico, ¿no? Según lo que nos indica la regla. Bien, entonces hasta ahí ya está quedando bastante claro, chicos. Yo ya no puedo retroceder a nuevamente la primera clase donde les voy a estar explicando los elementos, la tabla periódica y demás. Esto de acá ya es cuestión de que cada uno de nosotros también vayamos estudiando, ¿no? Porque una cosa es que nos enseñen, en ese rato lo captamos todo, lo aprendemos todo, pero cuando ya pasamos básicamente a otra clase, se supone que eso ya queda aprendido y estudiado, ¿no? ¿Para qué? Para que yo pueda avanzar, porque si no, no avanzo, ¿no? No avanzo y si no avanzo, me quedo ahí y no puedo desarrollar absolutamente nada. Y peor, pues llevar un módulo más complejo más adelante, ¿no? Entonces, sí o sí es cuestión de repasar, básicamente repasar, porque cuando vas repasando te vas acordando, oh, sí, ¿verdad? La profesora dijo esto, ah, claro, era así. Y ya se te vienen un montón de preguntas también, ¿no? Bien, acá tenemos
ejercicios, ¿no? Que justamente nos han puesto, se nos ha presentado. ¿Para qué? Para poder trabajar. Antes de llegar a los ácidos oxácidos, que básicamente son ¿qué? Son la fusión de un anhidrido más el agua, ¿no? Entonces, es por eso que sí o sí nosotros teníamos que haber entendido los anhidridos. ¿Para qué? Para poder ver los ácidos oxácidos, ¿no? Los cuales van a ser fusionados con agua para poder obtener este resultado. Ahora, en primer lugar, vamos acá con unos ejemplos, ¿no? de los no metales, de los anhidridos, para ver cómo es que yo voy a desarrollar, ¿no? Les voy a poner los ejemplos, o vamos a desarrollar los ejemplos más difíciles, o mejor dicho, los que tienen específicamente cuatro estados de oxidación. ¿Para qué? Para que de esa manera se les quede un poquito más, ¿no? Un poquito mejor. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es capturar parte de esta información, solo que de todas maneras va a estar como corrida la información, ¿no? Pero de todas maneras ahí vamos a ver cómo lo aplicamos. Bien, chicos, ahora les estoy presentando básicamente la pizarra, ¿no? No les estoy presentando la pizarra. ¿Para qué? Para que puedan ustedes observar cuál va a ser el desarrollo que yo voy a realizar. Vamos a pegar aquí lo que hemos copiado básicamente de sus diapositivas, que están como ejemplos. Bien. Vamos a tratar de que en nuestra mente no exista esta parte de acá. Voy a ver dónde está mi puntero. Se perdió. Esta partecita de acá vamos a tratar de obviarlo porque no tiene nada que ver, y esta partecita de acá también. Solamente nos quedamos con lo que nos indica acá de no metales. No metales, y estos son los ejemplos, ¿no? Estos de acá son los ejemplos de aquellos que tienen un estado de oxidación, de aquellos que tienen dos, de aquellos que tienen dos específicamente, y acá ya tenemos de 3 y de 4. Como les dije, yo no puedo dilatar más el tiempo explicándoles de 1 o de 2. ¿Por qué? Porque eso ya lo hemos venido viendo con anterioridad. Ahorita me preocupa un poquito más el hecho de que trabajemos con 4. ¿Por qué? Porque esa es la regla general que ya se establece más que todo en estos no metales. En su mayoría, los no metales vienen a tener básicamente 4 estados de oxidación. Y me interesa que ustedes aprendan, ¿no? Cómo es que finalmente yo establezco el hipo-oso, el oso, el ico y el per-ico, ¿no? Entonces vamos a tomar solamente un ejemplo de esto para ya no prolongar más el tiempo. ¿Por qué? Porque finalmente o específicamente en realidad el desarrollo es absolutamente el mismo, no cambia en nada, ¿no? Más que quizá el hecho de generar la nomenclatura. Y eso es algo que ustedes ya deberían, a estas alturas del módulo, ya deberían dominar, ¿no? Bien, entonces vamos a tener ahorita en cuenta uno de los elementos. A ver, escojamos ustedes con cuál quisiera que trabajemos. Tenemos al cloro, al bromo y al yodo. ¿Con cuál de estos tres les gustaría trabajar?
para poder desarrollar, ¿no? Solamente me baso con estos tres últimos elementos, ¿no? Que son los que tienen básicamente, 4 estados de oxidación. ¿Con cuál de estos ustedes quisieran que trabajemos? A ver, chicos, tienen que participar porque así yo solamente yo puedo establecer un ejercicio como tal, ¿no? El que yo quiera, y de repente no satisfago el aprendizaje que ustedes puedan tener, ¿no? Entonces sí es preciso que ustedes me indiquen con cuál quisieran que trabaje. Tenemos estos tres, ¿no? Estos tres elementos en la parte inferior. Entonces, ¿con cuál de ellos tres ustedes consideran que podríamos trabajar? ¿Con el cloro, el bromo o el yodo? Los estados de oxidación para los tres son los mismos, básicamente. El yodo, Miss. El yodo, muy bien, gracias Azucena. Vamos a trabajar con ese entonces. Y vamos a colocar acá una nomenclatura para que quede más claro de repente, ¿no? Quede más claro hasta cierto punto, ¿no? La asociación y cómo de repente ustedes puedan asociarlo para poder trabajarlo. Bien. Bien, chicos, miren, aquí ustedes tienen que prestar la atención a lo que prácticamente estoy presentando, ¿no? O lo estoy colocando aquí. Estoy colocando acá los estados de oxidación 1, 3, 5, 7, que justamente son para el yodo. Ahorita voy a seleccionar el yodo que ustedes me indicaron, acá está. Y los estados de oxidación que tienen son 1, 3, 5 y 7, ¿no? Este es con el que vamos a trabajar. Entonces ubicamos de este lado, ¿no? De manera vertical, 1, 3, 5, 7. Y para cada uno de ellos yo voy a colocar, ¿no? Al lado justamente cuál es la nomenclatura que le correspondería. Lo mismo, yo les recomendaría que ustedes puedan hacer lo mismo cuando desarrollen sus exámenes, ejercicios, evaluaciones. ¿Por qué? Porque de esta manera ya no se complica más allá pensando cuál le tocará, usaré oso, usaré ico, hipooso, perico. O sea, eso a veces se nos complica cuando lo vemos de manera literal tal cual. Pero si ya lo identificamos y colocamos lo ubicamos uno con cada uno de ellos, se nos hace un poquito más fácil. Por ejemplo, si yo voy a trabajar con uno, será la nomenclatura hipooso, ¿no? En este caso, hipo, acá obviamente en este espacio va el nombre del elemento. Ahora acá tendremos el 3, ¿no? Para el 3 le corresponderá solo la terminación oso, obviamente acá el nombre del elemento. Tenemos al 5, el nombre del elemento, y finaliza en ico. Y acá tenemos el 7 que va a iniciar con per, vamos a tener justamente el nombre del elemento y va a finalizar con ico, ¿no? Entonces sus compañeras nos indicaron justamente que nosotros podíamos trabajar ¿con qué? Podíamos trabajar con el yodo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es trabajar con él y
vamos a establecer, trabajar con cada uno de ellos para ver cuál va a ser la diferencia, la nomenclatura y demás, ¿no? Ahorita estoy tratando de borrar esto para que no se confundan. Esto es una distracción visual, ¿no? Bien, ese es nuestro ejemplo, entonces, que se nos está brindando. Bien, entonces ahora vamos a tener a nuestro amigo el yodo. Que está el símbolo del elemento químico es la I, una I latina mayúscula, ¿no? Y vamos a, por ejemplo, asumir que va a trabajar con el 1, ¿no? Si va a trabajar con el 1, le colocamos aquí el 1. Y ahora, ¿cuál es o qué nos indica la función anhidrido? La función anhidrido nos indica básicamente que trabaja con un oxígeno y obviamente del oxígeno su valencia es 2. Ahora, lo clásico, lo que se hace en todas las funciones químicas, el aspa, ¿no? Que este viene para acá y este viene para acá. Ese es básicamente el desarrollo, el proceso de desarrollo para todos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer o qué prosigue o qué sigue después de ello? Es poder fusionar, ¿no? Poder presentar la fórmula general. ¿Y cuál va a ser la fórmula general? Nada más y nada menos que el I, que es el símbolo del yodo. Este 2 que estaba de este lado pasa obviamente a la parte inferior, según como nos indica la flecha. Tenemos el 2, me quedo con el oxígeno y obviamente le va sub 1, pero ¿se coloca o no se coloca el 1? A ver, eso lo hemos venido repitiendo en todas las clases. ¿Se colocará o no se colocará el 1? No, Miss. No se coloca, exacto. No se coloca porque ya está sobreentendido, ¿no? Es algo que ya es como, por ejemplo, yo digo Olenka Celada, ¿no? Y mi segundo nombre ya está sobreentendido hasta cierto punto. No tengo por qué estar leyendo, o mejor dicho, expresando mi segundo nombre porque ya se sobreentiende que puedo tener un segundo nombre, ¿no? Hay casos excepcionales donde específicamente sí tienen un nombre, pero en este caso, en caso de manera general, se obvia, ¿no? Se obvia colocar o indicar nuestro segundo nombre a veces, ¿no? Lo mismo pasa con el 1, en temas básicamente de numeración. Pero eso no quiere decir que no exista, ojo, eso es lo que tenemos que acordarnos siempre. Eso no quiere decir que no exista. Entonces, este va a ser el desarrollo básicamente de nuestra primera valencia al trabajar con el 1, ¿no? Al trabajar con el 1, ese va a ser nuestro resultado, nuestra formulación. Pero, ojo, ese será nuestro resultado como fórmula. Una cosa es como fórmula y otra cosa es como nombre, como nomenclatura. Entonces, si nos acordamos, decimos al 1 le corresponde hipo-oso. Entonces, ¿cuál será el desarrollo de mi fórmula, o mejor dicho, la nomenclatura que yo le voy a asignar? ¿Será en primer lugar, tiene oxígeno? Sí. Entonces, ¿cuál será el nombre? Anhidrido. Voy a colocar con minúscula para que se pueda identificar. Anhidrido. ¿Por qué? Porque tiene oxígeno. Ya, hasta ahí estoy cumpliendo, anhidrido. Pero está trabajando con el 1. Si está trabajando con el 1, ¿qué le agregaré? Hipo. ¿Y ahora qué colocaré? Lo voy a poner un poquito separado, o bueno, entre comillas, para que lo identifiquen. Yodo, porque ese es el nombre, ¿no? Pero en realidad me voy a omitir la O, ¿no? Me voy a quedar solamente con yod. ¿Por qué? Porque finalmente le voy a agregar el oso, ¿no? Que es lo que la terminología general, ¿no? Ese va a ser el nombre que que se le va a asignar a esta formulación, ¿no? Anhidrido hipoyodoso, ¿no? Que obviamente si lo hacemos de una manera más normal, ¿no? Sino que le estoy colocando de esa manera para que lo identifiquen.
Sería así, ¿no? Pero acá lo estoy colocando para que lo identifiquen. Anhidrido, ¿por qué? Porque tiene oxígeno. Hipo, ¿por qué? Porque está trabajando con el extremo menor, con el 1, ¿no? Y yod, que es el nombre del elemento o parte del nombre del elemento con el que se está trabajando, que en este caso es el yodo. Y oso, porque es el extremo menor, es la regla, ¿no? Es lo que le corresponde. Y finalmente este sería nuestro resultado, ¿no? Nuestro nombre final. Lo mismo yo voy a hacer ahorita con ¿cuál? Con el 3, con el 5 y con el 7. Entonces, para ya no estar dibujando cada rato, ¿no? Lo que voy a hacer es cambiar acá. Simplemente, ¿no? Voy a cambiar y listo. Entonces, ahorita voy a trabajar necesito 3 jóvenes que me apoyen justamente, así como yo voy hablando, ¿no? Que yo voy hablando, coloco acá, bajo acá, le coloco aquí, le coloco allá, me lo vayan diciendo y yo solamente voy a ser la persona que va a poner el estado de oxidación y nada más, ¿no? A ver, ¿quién es voluntario para trabajar con el 3? Con la valencia número 3. A ver, chicos, ¿quién quiere trabajar con la valencia número 3? Es momento de equivocarnos ahora, a equivocarnos después o quedarnos con la duda eterna, ¿no? Entonces, sí o sí es recomendable que participen, ¿no? A ver, chicos, ¿quién de ustedes quiere participar? Quiere practicar, básicamente, ¿no? ¿Quién quiere practicar con la valencia número 3? Bien, si no hay ningún voluntario, lo voy a desarrollar yo, pero ya solamente lo voy a hacer con el 7, que es lo que más se nos complica para avanzar. Bien, entonces vamos a asumir el desarrollo ya con una valencia 7, con la valencia más grande, ¿no? Ya hemos trabajado con la menor, que ha sido el 1, el 3 y el 5, el desarrollo es el mismo, lo único que va a cambiar es justamente el tema de la nomenclatura. Ahora vamos a trabajar con el 7, que es la valencia mayor, ¿no? Que tiene justamente el yodo. Va a pasar lo mismo, ¿no? Según el método del ASPA, en este caso el 2 va a bajar justamente aquí, pero aquí ¿quién va a estar presente? El 7, porque el yodo en este caso tiene 7, ¿no? Y ese va a ser nuestro resultado en cuanto a formulación. Pero ahora va a cambiar el tema de el nombre, ¿no? ¿Por qué? Porque será anhidrido, sí. Porque tiene oxígeno, sí. Pero acá va a cambiar. ¿Qué nos indica para el 7? Que tiene que ir per, ¿no? Entonces vamos. Tenemos per. ¿Sigue quedando el yod? Claro, sigue quedando el yod. ¿Por qué? Porque es el yodo con el cual estoy trabajando. Ahora, en este caso será la terminación o el final, nos indica que tiene que terminar sí o sí con ico. Entonces tenemos ico, ¿no? Y nos quedaría de esta manera. Anhidrido periódico, ¿no? Que lo vamos a escribir acá para que se vea un poquito más bonito. De esa manera, ¿no? Ese vendría a ser prácticamente el resultado final con la valencia número 7, ¿no? Que es lo que Disculpe, en el 7 yo lo había desarrollado, pero ya. en el 3 también, que me sale la valencia así, la forma me sale yodo 2, oxígeno 3, ese lo había hecho. No sé si me había equivocado. No, está bien, porque, a ver, hagamos en lo que justamente nos indica su compañera. Vamos a desarrollarlo.
Acá, obviamente, no al 7, ¿no? En este caso, tomaríamos al 3. Tomaríamos al 3 acá, ¿no? ¿Y qué va a pasar acá? En este caso el 2 sigue bajando, claro, pero acá ya no sería 7, sino sería 3, ¿no? Nuevamente, ¿no? Quedaría así, ¿no? Entonces, como ha desarrollado su compañera, está bien, ¿no? Porque justamente el 3, que es la valencia prácticamente del yodo, es lo que está pasando básicamente a ser el subíndice del oxígeno en este caso, porque entre ellos van a intercambiar sus valencias, ¿no? Ese es el desarrollo con el 3. En el caso del 5, ¿cuál será? Lo mismo, ¿no? Pero acá sería un 5 y acá también sería un 5. Ojo, aquí no sé si hay algunos casos se simplificaba, ¿cierto? Pero solo y únicamente cuando nos iba a determinar un número entero, no con decimales, ¿no? Entonces, esa era la recomendación. Ahora, si es con el 3, ¿cuál será la nomenclatura? ¿No? La nomenclatura será, ¿qué nos dice con el 3? Solamente termina en oso. Ah, ya. Entonces, el PER ya no va. Me quedo con anhidrido porque tiene oxígeno, sí. Yod, porque es el yodo con el que estoy trabajando, sí. Pero me dice que le corresponde oso. Entonces acá será la terminación oso. Y acá más bonito, ¿no? Para que se pueda determinar. Será así el resultado, ¿no? Anhidrido yodoso. Ese va a ser el resultado que nosotros vamos a tener para la valencia número 3. Entonces, Azucena, de esta manera puedes comprobar de repente el desarrollo o la práctica que tú has estado realizando, que está correcta, ¿no? No hay que olvidar la valencia del oxígeno, que siempre es 2, ¿no? Pero al intercambio de estados de oxidación, pasa pues el yodo le dona prácticamente su estado de oxidación al oxígeno, y este vendría a ser nuestro resultado, ¿no? Bien, chicos, entonces hasta ahí yo creo que está quedando bastante claro porque es hasta cierto punto bastante redundante el tema del desarrollo de funciones químicas. Y yo quería ilustrarles, como les dije, el tema de que sé cuándo es 1 y cuándo es 7, cuando tenemos ya 4 estados de oxidación, ¿no? Que a veces eso como que nos complicaba un poquito. Pero ya ahorita creo que quedó bastante claro. La forma de desarrollo, como les vuelvo a repetir, podría ser de esta manera. Yo usualmente lo hago de esta manera para ubicarme, ¿no? Para ubicarme y ver cuál le corresponde, ¿no? Y de esa manera es un poco más sencillo. Bueno, lo considero así, ¿no? Porque a veces cuando se nos presenta así de manera literal y corrida, es difícil poder asimilar o asemejar una regla, ¿no? En cambio, con correspondencia considero que es un poquito más sencillo. Bien, entonces hasta ahí nos quedamos básicamente o concluimos con lo que vendría a ser anhidridos. ¿Por qué? Porque ahora vamos a pasar a lo que vendría a ser, en este caso, la fusión de los anhidridos, pero ¿con quién? Con el agua, ¿no? Eso es lo que vamos a observar acá. Aquí sí ya viene prácticamente a tomar fuerza una fusión diferente, ¿no? Hasta cierto punto, que es la que vamos a observar, ¿no? Miren, acá vamos a tener, en primer lugar, son compuestos ternarios que se obtienen de la reacción ¿de qué? Del anhidrido con agua. Entonces, Miss, ya aprendimos los anhidridos, exacto, ¿no? Ya sabemos de qué se forma un anhidrido. Un anhidrido de qué se formaba, de un no metal más un oxígeno. En este caso va a ser un anhidrido más el agua, para poder obtener ¿qué? Un ácido oxácido. Esa es la regla, ¿no? Que está establecida. ¿Y cómo vamos a determinar la fórmula? Aquí sí ya viene a intervenir ciertas formulitas adicionales, ¿no? Para determinar la fórmula vamos a tener justamente esta forma de acá, ¿no? Donde vamos a tener que H, tenemos la X que vendría a ser un estado de oxidación, al R que vendría a ser el elemento químico, ¿no? Otro estado de oxidación, al oxígeno y la suma de los estados de oxidación sobre 2, siendo V impar, ¿no? Igual X sería igual a 1, y V par a que si X es igual a 2, ¿no?
Entonces dice, para nombrar se toma en cuenta el mismo criterio que en los anhidridos, básicamente, ¿no? Y eso es lo que vamos a tener en cuenta aquí con este ejemplo, ¿no? Nos está diciendo el ácido fosfórico. Tenemos que el fósforo, en este caso identificamos el elemento químico con el cual se está trabajando y tenemos al nos dice fosfórico. Entonces, fácil. ¿Cuál es el elemento químico con el cual se está trabajando? El fósforo, ¿no? Y verificamos en nuestra tabla periódica y nos dice el fósforo tiene dos estados de oxidación. ¿Cuáles son? El 3 y el 5. Listo, ¿no? Entonces, vamos a tener en cuenta que tenemos al hidrógeno, ¿no? Con 3, tenemos al fósforo con 5, en este caso está trabajando con su estado de oxidación 5, y vamos a colocar que el oxígeno va a ser, o mejor dicho, el subíndice del oxígeno, ¿cuál va a ser? Va a ser el 5 más el 3 sobre 2, ¿no? Entonces, y eso es lo que nosotros vamos a obtener acá. ¿Por qué? Porque 5 más 3, ¿cuánto es? 8. Entre 2, ¿cuánto es? 4. Y ese va a ser nuestro resultado. H3P, que es el fósforo, y el oxígeno sub 4, ¿no? Entonces, ahora vamos a sacar esta reglita, esta regla prácticamente, la vamos a sacar a un costadito en la pizarra para que no lo podamos manejar mucho mejor o se nos entienda un poquito más, ¿no? Bien, ahora voy a iniciar nuevamente una pizarra. Listo, entonces ahora vamos a poder tener prácticamente la fórmula de ¿quién? De los ácidos oxácidos. Le voy a poner el nombre acá, porque esa es la ácidos oxácidos, porque básicamente ese es el desarrollo, ¿no? Mejor dicho, es la función química en específico que vamos a ver. Bien. Y esta es la formulación que se nos indica para poder desarrollar, ¿no? Entonces, acá vamos a trabajar con lo que nos indica con los ejemplos, básicamente. Bien, según lo que nos indicaba la teoría, esa es la formulación, cómo desarrollarla, ¿no? Y acá vamos a extraer también el ejemplo que se nos estaba presentando y los demás elementos con los cuales yo pueda trabajar. Bien, chicos, entonces prácticamente acá tenemos la diapositiva un poquito desglosada, ¿no? Que nos puede dar una mejor organización para poder desarrollar los ejercicios. Bien, la regla nos está diciendo que nosotros vamos a tener en primer lugar a quién, al hidrógeno,
¿no? Esta H vendría a ser el hidrógeno. R representa a quién? Al elemento químico con el cual yo voy a trabajar. Y O vendría a ser básicamente el oxígeno. Ahora ustedes dirán, pero ¿por qué H, O, R? No entiendo. Cuando nosotros hemos visto la formulación básicamente del desarrollo de los ácidos oxácidos, nos indicaba que era la fusión de un anhidrido más el agua. Ahora, si nos acordamos del anhidrido, el anhidrido tiene como esencia ¿a quién? Al oxígeno. ¿Por qué? Porque era un no metal más el oxígeno, ¿cierto? Entonces, de acá vamos a extraer que tenía el oxígeno en esencia. Lo que lo hacía anhidrido era el oxígeno, básicamente. Ahora, ¿qué más vamos a poder obtener de acuerdo a la formulación? Nos dicen que esto está sumado con el agua. ¿El agua que tiene? Hidrógenos más oxígenos, obviamente, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a sumar prácticamente y en general el desarrollo, ¿cuál va a ser? La presencia del hidrógeno. ¿Por qué? Porque vamos a tener hidrógenos. El R, que vendría a ser el elemento químico con el cual estemos trabajando, y el oxígeno, ¿por qué? Porque va a ser parte también de la formulación, ¿no? Pero acá ya nos vienen a separar con V, X. ¿Qué significa eso? Básicamente son los estados de oxidación de cada uno de estos elementos, ¿no? Entonces, aquí viene el ejemplo. O bueno, para terminar, tenemos el V, si en caso sea impar, el X va a ser 1, es lo que nos está diciendo. Y si el V es par, el X va a ser 2. ¿Para qué? Para que obviamente en la formulación, que hay una división, podamos nosotros obtener un resultado entero, ¿no? ¿Por qué? Como les vuelvo a repetir, no podemos trabajar nosotros con básicamente, no podemos trabajar en sí con lo que vendría a ser, perdón, me bloqueé, con decimales, ¿no? Entonces sí o sí tiene que ser un número entero. Entonces, por eso se le añade esta simbología o se le puede añadir incluso 1 o 2 de acuerdo a cómo se esté trabajando, ¿no? Entonces, acá tenemos el ejemplo que se nos ha brindado justamente. Esto de acá ustedes lo tienen todo dentro de su módulo, ¿no? Y nos indicaban del ácido fosfórico. En este caso, como les decía, al haber dentro de la formulación hidrógeno, la fusión ya cambia, la nomenclatura ya cambia a ser ácido. Ya no es anhidrido, ya no es óxido, en este caso es ácido. ¿Por qué? Porque ya existe un hidrógeno. Y fósforo, ¿por qué? Porque estamos trabajando en este caso con el fósforo, que su símbolo, ¿cuál es? La P. Ustedes pueden ir a corroborarlo su tabla periódica, como para que vean que es cierto, que no estoy creando símbolos ni nada por el estilo. Y finaliza en ICO. ¿Y por qué finaliza en ICO? A ver, más o menos, eso ya lo venimos viendo hace tiempo. Si finaliza en ICO, quiere decir que está trabajando ¿con quién? ¿Con su mayor estado de oxidación o con su menor estado de oxidación? A ver, ¿quién me puede dar? Con su Con el mayor. mayor, exacto, ¿no? Con el mayor estado de oxidación. Entonces, desde ahí nada más ya nosotros podemos darnos cuenta de muchas cosas, ¿no? Pero eso lo podemos identificar nosotros ¿dónde? En nuestra tabla periódica. ¿Por qué? Porque muchas veces nos puede venir solo el nombre y ya no nos viene esta partecita de acá. Entonces, ¿yo cómo voy a identificar? ¿Cómo voy a saber? Pero si tengo mi tabla periódica, yo verifico. A ver, acá tiene el 3 y el 5. Si es el mayor, entonces es el 5. Listo, ¿no? Así de esa manera asociamos para desarrollar los ejercicios. Entonces vamos a tener el desarrollo acá. Ahora, ustedes me dirán, pero Miss, ¿por qué acá le han puesto 3 y no le han puesto 2 o no le han puesto 1? ¿No? No le han puesto 1 aquí. Porque si se acuerdan, el hidrógeno, cuando está con el agua, el hidrógeno tiene 2, ¿cierto? Es H2O. Eso tenemos que acordarnos. Entonces, acá de por sí el H ya tiene 2, pero nos dice que si el V es impar, o sea, el estado de oxidación con el cual está trabajando el fósforo es impar, o sea, es 5, en este caso es impar, el X va a tener que sumársele 1, ¿no? Entonces acá va a ser hidrógeno 3. ¿Por qué? Porque ya eran 2, pero como es impar, le hemos agregado 1 más, ¿no? Y vamos a colocar acá, pues, ¿no?
el 5 con el cual está trabajando el fósforo, el oxígeno, pero que nos dice acá la formulita que tenemos que colocar V, que vendría a ser el estado de oxidación del elemento, o sea, en este caso el 5, y colocar el X, que vendría a ser básicamente este numerito de acá, que está bajo el hidrógeno. Todo eso sobre 2. Como les decía, el H3 pasa siendo igual, el fósforo, como le ha donado prácticamente su 5 para acá, queda como fósforo nada más, y el oxígeno va a quedar ¿con quién? Va a quedar con 5 más 3, 8. Entre 2, ¿cuánto sale? 4. Y ese va a ser el desarrollo que yo voy a tener básicamente para este elemento y esta fórmula, ¿no? Ahora, practiquemos, ¿no? Todavía nos quedan unos minutos, entonces escojamos, chicos, ¿con cuál les gustaría que practiquemos? Tenemos 7 minutitos, entonces sí nos da por lo menos para un ejercicio y para un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿con cuál de ellos les gustaría practicar? A ver, chicos, no demoremos tanto. Un bromo, Miss, un bromo. Con bromo, muy bien, excelente. Entonces, su compañera nos dice que trabajemos con bromo, lo hacemos con bromo. Lo vamos a poner este ejemplito, lo vamos a poner por acá, más chiquitito para que nos dé espacio de trabajar. Bien, entonces vamos a tener en primer lugar ¿a quién? Al bromo. ¿Dónde está el bromo? Vamos a identificarlo, de repente no se han podido dar cuenta, está acá. ¿Cuántos estados de oxidación tiene? Tiene 4 estados de oxidación. Entonces trabajemos. Tenemos el bromo. Y tenemos 1, 3, 5, 7. Ahora, ¿qué nos dice la fórmula o qué nos dice el desarrollo básicamente? Nos dice que tengo H, ¿cierto? Entonces vamos a colocar el H. Me dice que tengo R, que ¿quién es R? Mi elemento, en este caso, ¿quién es? El bromo. Y me dice que tengo V, que ¿quién va a ser? Mi estado de oxidación. ¿Y qué más voy a tener? El oxígeno, ¿no? Primero me baso en los elementos. Ya tengo H, tengo el elemento y tengo el oxígeno. Bien, ahora vamos a ver con cuál de estado de oxidación vamos a trabajar, ¿no? En este caso tenemos 4 estados de oxidación y vamos a empezar primero por el 1, ¿no? De ahí vamos a ir con el 3, con el 5 y con el 7 para ver cómo nos va. Tenemos al 1, tenemos este de acá, ya les dije que era 2, ¿no? El hidrógeno tiene 2. En este caso, el 1 que es impar. Entonces, si es impar, ¿qué le tengo que sumar? 1 prácticamente. Entonces, si es impar, va a ser 3, ¿no? Porque tenía 2, pero más 1, 3. Wow, no me da la pizarra. Acá vamos a subir un poquito más esto. Ahí. Y bueno, acá está un poquito sobreentendido del 3. Voy a tratar de hacerlo más arriba para que se note. Ahí está el 3, ¿no? Y tenemos al oxígeno con la formulita, ¿no? Que va a existir acá. ¿Qué es la fórmula? Va a ser 1 más 1, ¿quién era? El V, ¿no? Que nos indica dónde está el V, está en el elemento, o sea, acá. 1 más, en este caso, ¿quién? El X, ¿dónde está el X? Acá, en el hidrógeno. ¿Cuál es? 3. Todo eso nos dice sobre 2, ¿cierto? Lo vamos a poner acá al costadito porque no me da la pizarra para abajo.
sobre 2. ¿Y esto qué me va a dar o cuál va a ser el resultado? Vamos a ver aquí más adelante. Donde vamos a tener a quién? Al hidrógeno, sub 3, ¿no? Al bromo, que ya le donó el 1 prácticamente al oxígeno para que trabaje. Tenemos al oxígeno, y acá esto es matemática. 1 más 3, ¿cuánto es? 4. Entre 2, ¿cuánto me sale? 2. 2, exacto. Y ese es el resultado, ¿no? De mi formulación. H3, Br del bromo y O2. Ahora, ¿cuál será mi nomenclatura? Mi nomenclatura va a ser básicamente ácido, ¿no? ¿Ácido qué? Brom, ¿no? Del bromo. Ahora, ¿con cuál estoy trabajando? Con el menor. En este caso será Oso. Pero tenemos 4, acuérdense. Será hipo, brom, oso, ¿no? Ese es el detalle. Acá tenemos 4. Si tenemos 4, ¿cómo tenemos que trabajar? Tenemos que trabajar sí o sí con la nomenclatura que aprendimos ¿dónde? En los anhidridos, ¿no? Cuando tenemos 4 estados de oxidación. Cuando tenemos 1, cuando tenemos 2, es fácil, oso, ico, o el nombre normal del elemento. Y si tenemos 4, ¿cómo era? Hipo, porque es el 1, acuérdense. Hipo, brom, oso. Si fuera el 7, sería... Solamente se cambia la valencia nada más, ¿no? En la valencia nada más se cambia. Exacto, sí. Pero no hay que olvidar que hay que hacer la suma correspondiente. Si fuera 7, sería 7 más 3, 10. Entre 2, 5. Entonces acá me saldría H3BrO5. ¿Y cómo sería el resultado? Ácido perbrómico, ¿no? Ese sería el resultado. Si es que trabajáramos con 7, por ejemplo, ¿no? Bien, chicos, entonces hasta aquí prácticamente finalizamos nuestro módulo correspondiente a este año. Espero que haya sido de su completo agrado y sobre todo aprendizaje. No duden igual en consultarme, ¿no? El interno, si de repente queda por ahí alguna duda, me dice cómo era por acá y cómo era esto, mire, yo estoy haciendo de esta manera, estoy trabajando de esta manera, no sé si está bien o está mal, y ahí vamos corrigiendo, ¿no? Pero por lo demás, chicos, espero que así se haya logrado el aprendizaje correspondiente. Y nada, ¿no? Desearles un bonito fin de semana y así que continúen para adelante siempre con las ganas de aprender. Así que nos vemos, chicos. Hasta la próxima. Gracias, Miss. Hasta la próxima. Gracias, profesora. Igual manera. Gracias, Miss. Hasta la próxima. Ok, chicos, hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, Miss.